Bueno, vamos a resolver el ejercicio número 7 del trabajo práctico número 3. El ejercicio número 7 nos pide encontrar la fórmula molecular de la cafeína. ¿Sí? Y nos da como datos el peso molecular de la cafeína y su composición. Entonces, este es un ejercicio de aplicación respecto de lo que significa o la definición del concepto de número de moles y de composición porcentual. Entonces, podremos establecer una relación entre la composición porcentual de la cafeína, su composición en masa y su número de moles. La fórmula molecular de la cafeína se refiere a la relación en el número de átomos respecto de la molécula de la cafeína de cada uno de los elementos que la componen. Entonces lo que tendremos que encontrar nosotros va a ser la cantidad de carbonos, la cantidad de hidrógenos, de nitrógenos y de oxígenos que posee esta sustancia. En qué relación se encuentran en la molécula cada uno de esos elementos. Para ello contamos con el dato de la composición porcentual. Esta composición porcentual la podremos convertir en cantidad de sustancia en unidad de masa. Como sabemos los pesos atómicos de cada uno de los elementos y sabemos qué elementos componen a la cafeína, podemos encontrar el número de moles. Con el número de moles de cada uno de los elementos, entonces podemos establecer una relación entre los moles de los elementos debido a que contamos con la composición. De esta manera, si conocemos la relación mínima que existe entre cada uno de estos elementos, es decir, vamos a encontrar los subíndices que corresponden a cada uno de los elementos en la fórmula, podemos encontrar la fórmula empírica. Y entonces, como conocemos el peso molecular de la cafeína, correspondiente a su fórmula molecular, y si conocemos la fórmula empírica, vamos a poder conocer el peso molecular de la fórmula empírica, la relación entre ambos pesos me dará la relación entre la fórmula empírica y la fórmula molecular. Es decir, cuántas veces esta fórmula empírica está contenida en la fórmula molecular. Es decir, si es igual a la fórmula molecular o es una fracción de ella. ¿Sí? La fórmula molecular entonces es la fórmula real de la cafeína, la composición en que se encuentran realmente los elementos que la componen a la sustancia, mientras que la fórmula empírica va a ser la relación mínima que hay entre cada uno de los elementos que componen la sustancia. Sin más, vamos a calcular. La estrategia entonces es asumir que tenemos 100 gramos de esta sustancia. Si acá tenemos 100 gramos y esto me dice que la cafeína se compone en un 49,49% de carbono, entonces tendremos 49,49 gramos de carbono. De la misma manera tendremos 5,19 gramos de hidrógeno en una muestra de 100 gramos de cafeína y 28,85 gramos de nitrógeno. Y por último, 16,47 gramos de oxígeno. Una vez que tenemos la masa y conociendo los pesos atómicos, con ayuda de la tabla periódica, podremos calcular el número de moles. ¿Sí? Entonces, si buscamos en la tabla periódica, el carbono tiene un peso atómico de 12 gramos por mol. Entonces, el número de moles de carbono va a ser 49,49 gramos sobre 12 gramos mol a la menos 1. ¿Sí? Si divido, esto me da 4,12 moles, porque los gramos se simplifican.
De la misma manera puedo obtener el número de moles de hidrógeno dividiendo por su peso atómico, el número de moles de nitrógeno dividiendo la masa por el peso atómico del nitrógeno y el número de moles de oxígeno dividiendo también la masa que tenemos de muestra por el peso atómico del oxígeno. Entonces esto me da 4,12 mol de carbono. Si divido 5,19 en 1 gramo por mol de hidrógeno, esto me da 5,19 mol de hidrógeno. Si divido 28,85 gramos de nitrógeno en 14, esto me da 2,06 mol de nitrógeno. Y si divido 16,47 en 16 gramos por mol de oxígeno, esto me dará 1,03 mol de oxígeno. Bien, ya tenemos el número de moles, entonces lo que resta es calcular la relación que hay entre cada uno de los elementos en la sustancia. Es decir, ¿qué relación hay? La relación mínima entre la cantidad de átomos de carbono, de hidrógeno, de nitrógeno y de oxígeno por cada molécula de cafeína. Esto lo podemos calcular a partir de dividir el número de moles de cada uno de los elementos en el número de moles más pequeños que hemos encontrado. Es decir, a todos los números de moles de carbono, hidrógeno y nitrógeno los dividiremos por el número de moles de oxígeno, que es el más pequeño. Entonces 4,12 dividido en 1,03 será 4. 5 dividido en 1,03 será 5. Y 2,06 dividido en 1,03 será 2. Y 1,03 dividido en 1,03 será 1. Esta es la relación en la que se encuentran los elementos en la sustancia o en la molécula de cafeína. Entonces, de carbono tendremos 4 átomos por cada molécula de cafeína. De hidrógeno tendremos 5, de nitrógeno tendremos 2 y de oxígeno tendremos 1, que no lo escribimos porque se sobreentiende. Bien, ya tenemos la fórmula empírica de la cafeína. Ahora vamos a encontrar la fórmula molecular. La fórmula molecular la podemos encontrar a partir de calcular el peso molecular de la fórmula empírica de la cafeína y compararlo con el peso molecular de la fórmula molecular. Entonces, el peso molecular de la fórmula empírica lo podemos calcular sumando los pesos atómicos multiplicados cada uno por su atomicidad. ¿Sí? Entonces, el peso molecular de la fórmula empírica será de 97 gramos por mol. Este peso molecular de la fórmula empírica lo calculo multiplicando 12 gramos por mol de carbono por 4 carbonos más 1 gramo por mol de hidrógeno por 5 hidrógenos más 14 gramos por mol por 2 nitrógenos y 16 gramos por mol de oxígeno multiplicado por 1. Sí. Si sumo todo eso, me da 97 gramos por mol. Este es el peso molecular de la fórmula empírica, ¿sí? De la fórmula mínima o de la relación mínima. Ahora, lo que debo hacer es
para encontrar la relación entre la fórmula molecular y la fórmula empírica, dividirlo por el peso molecular de la fórmula real, es decir, de la fórmula molecular. Es decir, tengo que dividir 194,19 sobre 97. Eso es igual a 2. Eso quiere decir que la fórmula empírica está contenida 2 veces en la fórmula molecular. Es decir, que tengo que multiplicar cada uno de los subíndices de los elementos por 2. ¿Sí? Entonces, la fórmula molecular será carbono 8, hidrógeno 10, nitrógeno 4 y oxígeno 2. ¿Sí? Esta fórmula la he calculado a partir de esta relación y de poder establecer antes la fórmula empírica.